Nos vamos al tema del día. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué somos así? ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué confundimos un momento de fantástica felicidad? El país de las emociones tristes. Nunca había sido tan oportuno un libro. Una explicación de los pesares de Colombia. Y ahí el autor habla de las emociones, las furias y los odios. Nos atiende su autor, Mauricio García Villegas. Don Mauricio, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, señor. Encantado de estar acá. Profesor, ¿por qué somos así? ¿Qué explicación hay para que un momento de tanta felicidad, de tanta empatía, de tanta unidad alrededor de la bandera, del equipo de fútbol, termine con el tropel ese que vimos? Sí, yo hablo en este libro de las emociones tristes, que es un concepto que viene de Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII. Baruch Spinoza decía que había ciertas emociones como el odio, la venganza, el resentimiento, que nos malograban y que era mejor evitarlas, que era mejor prevenir que ellas podían llegar para tratar de evitarlas. Todos los países tienen ese tipo de emociones, más aún todas las personas sentimos eso, pero todos debemos hacer lo posible por precavernos contra esa posibilidad de que esas emociones nos dañen. Esas emociones, repito, existen en todos los países, pero en unos más que en otros, esas emociones causan más daño. En este caso es un poco sorprendente. Este tema tiene más que ver con otro tema paralelo, que es la cultura del incumplimiento de reglas en América Latina, que es un tema pues ancestral que viene desde los orígenes de la República. En América Latina la viveza criolla y la idea de incumplir reglas es algo que se entiende desde el norte de México hasta la Patagonia. Todos los latinoamericanos entendemos eso y todos los españoles también. Lo que yo creo es que eso es muy visible, pero no es la mayoría de la gente. Yo en algunas ocasiones he hecho investigación sobre el porcentaje de personas que incumplen, por ejemplo, cuando conducen automóviles en la ciudad de Bogotá, y es un porcentaje mínimo. Por ejemplo, en aforos que hicimos en algunos semáforos en horas pico, el 10% solamente incumple en el peor de los casos, pero basta con que el 10% incumpla para que el semáforo y la circulación se vuelva un caos. Lo que hacen los incumplidores es muy visible, es muy notorio. Ahora, los incumplidores también se adaptan. Un latinoamericano que incumple todas las reglas de tránsito cuando conduce aquí en Bogotá o en Medellín, se va para Miami y en Miami respeta todas las reglas. ¿Por qué? Porque sabe que allá lo pueden sancionar, porque sabe que hay un entorno institucional del cual puede salir sancionado. También funciona a la inversa. Un extranjero que viene al país y empieza a conducir como holandés, digamos, se da cuenta muy pronto, a los pocos días, que no puede seguir conduciendo así porque si no se choca. Sí. La diferencia entre la manera como conduce un holandés y un colombiano es que el holandés solamente mira las reglas, tiene en cuenta las reglas y los paneles donde están las reglas. El colombiano, profesor, mira es al otro, lo que están haciendo los otros. Sí, profesor Mauricio, pero, por ejemplo, si nos concentramos en lo que vimos el fin de semana y las imágenes que se han multiplicado del domingo a hoy, ¿por qué razón unos músicos colombianos se muestran agresivos, casi belicosos, contra otros hinchas de la Argentina, simplemente por un tema de camiseta? ¿Por qué empiezan las agresiones de un lado y de otro? Y sobre todo como ese convertir en guerra o en violencia un encuentro que es deportivo. Sí, insisto en que la gente que hace eso es la minoría. La gran mayoría de la gente cumple las reglas. Lo que pasa es que esa minoría se ve mucho y aparece mucho en la radio, en la televisión y en los medios. Eso es lo primero que habría que decir. Lo segundo es que en América Latina estamos muy acostumbrados a
a que las reglas no funcionan muy bien y que cuando no funcionan muy bien, pues nos las saltamos y saltamos muy fácilmente de una situación normal a la anormalidad. Y eso se ve, por ejemplo, en la criminalidad. En Francia, durante la época de los chalecos amarillos, que duró 9 meses, creo que hubo 1 o 2 muertos. En Colombia duraron 2 meses las manifestaciones y hubo 60 muertos. Aquí pasamos muy fácilmente a lo irascible. En otros países, cuando la gente se enoja, se contiene más. En América Latina, aquí la gente está acostumbrada a que no se contiene, a que cuando tiene rabia, como un niño chiquito, pues expresa esa rabia de una manera irascible. Y eso es muy latinoamericano. Lo extraño es que eso haya pasado en los Estados Unidos, porque cuando la gente va a los Estados Unidos de América Latina, generalmente se comporta como se comportan los estadounidenses. Pero en este caso yo creo que por la euforia del fútbol y por lo masivo que era el evento, pues ocurrieron todos estos eventos. Profesor, muy complacido de tenerlo en la W. Quisiera preguntarle si justamente este fenómeno que nos tiene tan envainados como es la polarización es un desarrollo de las emociones tristes, es decir, que las emociones tristes se han impuesto en el manejo de la política y en lugar de ideología hay emociones tristes. Sí, doctor Casas, yo creo eso, pero las emociones tristes surgen es bajo ciertas circunstancias. Repito, todos tenemos emociones tristes y eso no se puede eliminar. Lo que pasa es que hay ciertos contextos que propician esas emociones tristes y ciertos contextos que no las propician. Por ejemplo, mire usted, compare usted lo que está pasando con la campaña presidencial en los Estados Unidos. Este culebrón tan impresionante que hemos visto, todas las cosas, cada semana es una noticia nueva, cada semana es un sobresalto nuevo. Y mire lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra cambiaron de gobierno y cambiaron radicalmente de gobierno, ganó una mayoría completamente distinta a la que estaba gobernando y no obstante, todo pasó de una manera, primero, muy rápidamente y de una manera no solamente pacífica, sino muy tranquila. Yo lo que creo es que el presidencialismo, el sistema presidencial, que es una invención además de los Estados Unidos, el sistema presidencial, con toda esta cosa de las redes sociales y con toda esta manera de comunicarnos hoy en día tan volátil, tan emocional, tan efímera y sobre todo tan pasional, el presidencialismo se está volviendo explosivo. Yo creo que el presidencialismo, con esta idea de que el presidente es el salvador o el que nos condenará, con esta idea de que todo se juega en la cabeza de una persona, me parece que está siendo muy perjudicial. Y yo creo que tenemos que inventar instituciones, y esto es particularmente cierto para América Latina, en donde la personalidad no sea tan importante y las instituciones, las reglas de juego sean más. Es decir, que el régimen ministerial cambiaría este proceso tan diabólico que tenemos ahora. Yo creo que un régimen parlamentario, lo que pasa es que en América Latina nunca se aceptó y las veces que se ha discutido siempre se ha desechado con mucha facilidad. Pero yo creo que un régimen parlamentario que le da mucho más importancia a las reglas de juego en el Congreso y a las mayorías y que es mucho menos personalista y mucho menos emocional, yo creo que ese régimen parlamentario sería mucho mejor para América Latina. En alguna ocasión le pregunté a María Ángela Holguín por qué nuestras instituciones latinoamericanas eran tan débiles y estaban tan politizadas. Y me dijo, pues porque van los presidentes. Y cada presidente se siente que encarna la soberanía nacional y quiere un protagonismo muy particular para él. En Europa, en cambio, van los primeros ministros. Y los primeros ministros siempre obran
digamos, como voceros de una política, pero sobre todo como voceros de una institucionalidad. Yo creo que en América Latina deberíamos pensar en despersonalizar un poco más la política, en volver, en politizar menos las cosas. Yo creo que vivimos en un mundo de hiperpolitización. Aquí todo se politiza, lo que no se politiza no se ve. Entonces la gente, para que se vean las cosas, y todos estos grupos identitarios hacen eso, pues lo que hacen es politizar todo, porque es la única manera de que se vean las cosas. Tenemos que resguardar un espacio social que no sea politizable, que sea espacios de consenso, donde todos nos entendamos, que sea una especie de espacio sagrado en donde el color político de la camiseta de cada cual no valga, sino que ahí todos estemos de acuerdo. Y de eso hay cada vez menos, no solamente en América Latina, en los Estados Unidos lo estamos viendo, y eso me parece a mí que es muy grave. Sí, profesor, yo quiero volver al tema de las emociones, porque en este país yo creo que el común denominador es tener emociones tristes. Entonces hay rabia, decía Alberto, polarización, resentimiento, envidia, venganza. Pero la selección Colombia, esta selección Colombia logró despertarnos el contrario de esas emociones. Estábamos unidos, estábamos alegres, emocionados, ilusionados. Sin embargo, terminan ganando, usted lo decía, no es la mayoría, pero de lo que estamos hablando en este momento es de que ese grupo que tenía esas emociones contrarias y tristes, pues termina imponiéndose sobre lo otro. ¿Por qué? ¿Será que estamos desbalanceados en nuestras emociones en este país? Es decir, siempre nos va a terminar superando esa emoción triste, así sintamos otra cosa. Sí, yo empezaría por decir que la tristeza no es siempre una emoción triste y que la alegría no es siempre una emoción contraria a la triste. A veces la melancolía es una gran emoción, qué sé yo, para la poesía o para la literatura es una emoción importantísima. Eso no es una emoción triste, la tristeza, o no necesariamente lo es. Y la alegría, pues lo vimos en este caso, pues no necesariamente es una emoción, una emoción no triste. Ustedes saben que el Día de la Madre en Colombia es uno de los días más violentos del país. Entonces aquí también juntamos la alegría con una emocionalidad triste muy peligrosa. Eso es lo primero que diría. Y lo segundo es que sí, tenemos una cultura muy inclinada a favorecer, pero digamos, eso no es una condena eterna. Yo creo que eso se puede remediar, y se puede remediar a partir de cultura ciudadana. Yo siempre recuerdo, cuando hablo de estas cosas, a Mocus y lo que fue Bogotá en la época de Mocus. Es posible cambiar y es posible ser más cumplidores de reglas y sobre todo aprender más a respetar. Yo creo que la base de una sociedad, digamos, y eso en América Latina nos falta mucho. Siempre pensamos mucho en los fines, pero muy poco en el respeto del otro, el que está al lado nuestro. Sí, pero profesor, entendiendo todo lo que usted ha explicado, que me parece que tiene mucha lógica, y me quiero quedar con eso último, porque no sé si es exclusivo de latinoamericanos, y se lo voy a poner de la siguiente manera. Usted nos ponía el ejemplo de la transición tranquila que se ha hecho en la política británica en las elecciones pasadas, pero también, para volver al mundo del fútbol y lo que pasó acá, estaba precisamente viendo ayer un documental que se llama La Final, el ataque a Wembley, que fue en la Eurocopa, en el estadio de Wembley, en la pasada, no esta Eurocopa, sino la anterior que se jugó con Inglaterra en la final contra Italia. Y hubo un asalto a Wembley con características muy parecidas a lo que se vio en Miami. Eran hinchas británicos, intoxicados, que no tenían boleta, que trataron de entrar a la fuerza al estadio, muchos de ellos lo consiguieron, y al final se evitó una tragedia porque Inglaterra no sale campeón. La conclusión de los encargados de seguridad al final es que no hubo una tragedia porque Inglaterra no salió campeón y no hubo una invasión mayor para abrir la celebración de Inglaterra. Entonces no sé si muchas veces nos flagelamos mucho nosotros, consideramos que somos los únicos que somos ese tipo de comportamientos. Sí, yo repito lo que dije al inicio. Incumplimiento de reglas y emociones tristes hay en todos los países. Eso no está en el ADN colombiano ni latinoamericano. Hay en todos los países. Simplemente bajo ciertas circunstancias
esas emociones tristes y ese incumplimiento se manifiestan más y en otros casos se manifiestan menos. Le pongo el ejemplo de Alemania. Alemania, durante el régimen de Weimar, era una sociedad completamente regulada, en fin, llegó el nazismo, acabó con todas las reglas constitucionales y legales y quedó un líder carismático con una voz tempestuosa que logró pues jalonar a estas masas tremendas y llevarlas casi que al colapso de la sociedad. ¿Por qué? Porque se acabaron las reglas. Una sociedad funciona cuando las emociones se juntan con las reglas. Entonces, bueno, eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo es que es cierto que incumplimientos de reglas y emociones tristes pasan en todas partes, pero eso tampoco nos puede conducir a decir, bueno, en todas partes es igual. En algunas ocasiones, pues, lo que hay que hacer un poco es de sociología del incumplimiento de las reglas y de emociones tristes. Yo no soy experto. Estamos perdiendo la comunicación con el profesor. Vamos a tratar de recuperar la llamada para que usted pueda hacer la pregunta a Yoreli, porque no le estamos entendiendo absolutamente nada, pero sí es importante lo que nos está diciendo Alberto, sobre todo para explicar un poco lo que nos sucedió este fin de semana. Sí, claro. Me parece que estamos conversando con uno de los profesores que más ha estudiado el tema de las emociones tristes en Colombia, y como lo ha explicado en este diálogo que hemos tenido, no es una tragedia para toda la vida, que es corregible. Recuperamos ya al profesor. Y algo que él hablaba, que el profesor destacaba mucho, Joana, después de tu pregunta, y es el tema de que no está mal y no siempre la tristeza es una emoción negativa. Profesor, precisamente usted nos dice que aquí las personas están acostumbradas a que no se les controle, pero justo aquí radica mi duda, porque es el alto nivel entonces de autoridad lo que nos descontrola. O sea, ¿asumimos esa autoridad como represión o sí es represión? Sí, antes de responder a esa pregunta quisiera terminar lo que estaba diciendo. Yo no soy experto en sociología del deporte ni en sociología de cumplimiento de reglas en el deporte. Lo que he hecho es investigación en la vida social y lo que sí he encontrado, y no solamente yo sino muchos investigadores, es que en América Latina, y bueno, esto es una cultura iberoamericana, esto viene de España, la posibilidad de que se incumplan las reglas es mucho más alta que en otras sociedades. Es posible que en el deporte en todas partes sea igual. Yo tengo mis dudas, no lo creo, pero aquí se incumplen las reglas con más facilidad. A eso le agrego que siempre es una minoría. Eso en relación con la pregunta pasada. En relación con esta última pregunta, yo creo que en América Latina pasamos con demasiada facilidad del autoritarismo a la anomia, en una sociedad esta anomia quiere decir ausencia de reglas. Como vivimos en una sociedad en donde tanta gente incumple, sus emociones. No, muy mal la comunicación. Profesor, si me escucha, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que este era el señor para hoy, Alberto. Sí. ¿Y se puede proponer un seminario con él en el Campín, por ejemplo? Es el experto en emociones tristes. Exactamente, en furias. Y es un autor de libros impresionante, tiene 11 libros y una columna en El Espectador los sábados que es realmente muy atinada para el problema que vivimos y para atender la diferencia que a mi juicio Félix le puso con gran habilidad, y es la de que fenómenos similares al que se presentó en Miami con los colombianos pasó en Wembley, y que el profesor dice que no por eso tenemos que quedarnos en que, como en todas partes puede suceder, no nos suscite la preocupación que ahora hemos comentado. Sí.